Hola estudiantes, bueno aquí tenemos un ejercicio explicativo de la parte de potencia. Tenemos el siguiente circuito con las siguientes resistencias y el cuadro. ¿Dónde encuentran esta guía? Esta guía la encuentran en la página de su profesor. Vamos a desarrollarlo. Lo primero que tenemos que hacer es, en el caso, sacar las resistencias equivalentes o reducir el circuito con resistencia equivalente. Por ejemplo, estas dos resistencias que tenemos en la parte superior están en paralelo, nos van a formar una sola resistencia. Voy a ir graficando a medida que vaya haciendo el proceso. Estas dos resistencias también se encuentran en paralelo, se van a reducir en una sola resistencia. Estas tres resistencias que están acá se encuentran en serie, entonces me van a formar una sola resistencia. Esta no le puedo hacer por ahora nada, entonces la voy a dejar quietica para el proceso del ejercicio. Por ahora nuestro circuito quedaría así. Hagamos el proceso de paralelo en cada uno de los elementos que tenemos acá. Para poder hacerlo, entonces recordemos que yo les enseñé un truquito que era multiplicación sobre la suma. Entonces es 1000 por 2000 dividido en 3000. Entonces vamos a hacerlo 1000 por 2000 igual dividido en 3000. En ese caso, la resistencia equivalente de esa es 666,66. ¿Listo? Esa es la primera resistencia equivalente. Ahora, la siguiente resistencia equivalente es entre estas dos. Esta es de 3000 y esta es de 5000. Entonces tenemos resistencia, la multiplicación sería 3000 por 5000 dividido en 8000. Entonces eso nos da 1875, nos daría 1875, nos da un número exacto. Esta queda, que es la de 4000, es la resistencia de 4000, y estas tres se suman de manera natural, son 6000 más 7000 más 8000, eso nos daría 21000. ¿Listo? Daría 21000. Esos serían los valores del circuito, primer circuito. Ahora, estas dos están en serie, vamos a reducirlo y vamos a graficar esa reducción. Nos quedaría entonces el circuito de esta manera. Esa resistencia sería de 1875 más 4000, nos daría 5875, y esta sigue siendo la de 666,66 y esta la de 21000. ¿Sí? Continúo haciendo el ejercicio, reduciéndolo porque tengo que llegar a mi resistencia equivalente. Estas dos me quedaron en paralelo. Entonces, al quedarme estas dos en paralelo, lo que voy a hacer es la multiplicación sobre la suma. 5875 por 21000 dividido en 5875 más 21000. Que ese es el truco cuando tengo dos resistencias en paralelo para hacerlo mucho más rápido. Entonces, esa resistencia se me vuelve a este circuito que me queda con una resistencia de 4590,69, y esta queda de 666,66. La sumo las dos, más 666,66. ¿Por qué? Porque están en serie. Estas dos están en serie, dándome un resultado de esta resistencia. Vamos a acá bajar, de 5257,35. Entonces ya tengo mi circuito equivalente. En este circuito equivalente es importante lo que vamos a hacer ahora para ir entendiendo los procesos. Entonces, importante, tengan en cuenta lo siguiente. Lo primero que yo tengo que tener claro es que la fuente que me dieron en el enunciado era una fuente de 50 voltios, ¿sí? Y hay una ley que vamos a utilizar muchísimo, que es la ley de Ohm, que dice lo siguiente, que acuérdense que nosotros la hemos utilizado. Voltaje es igual a I por R. Entonces tenemos esta ley. A subir un poquitico el papel. Y también tenemos este otro triangulito que me va a servir referenciando la parte de potencia, que son las dos que vamos nosotros a utilizar. Entonces estoy utilizando potencia, corriente, voltaje, voltaje, corriente, resistencia. En este circuito equivalente, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a determinar? Lo primero que nosotros vamos a determinar es la corriente. ¿Cómo se determina la corriente? Pues tú tapas la corriente acá, en esta opción aquí tapas la opción corriente y te daría voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a hacer voltaje sobre resistencia. En este caso, esta resistencia absorbe los 50 voltios de la fuente. ¿Listo? Voy a encender un poquito la luz para que se vea un poquito mejor.
en el espacio. ¿Listo? Entonces voy a hacer el ejercicio teniendo en cuenta que voy a hallar la corriente del circuito equivalente. Entonces para hallar la corriente es voltaje sobre resistencia. Ese voltaje es de 50 voltios dividido en la resistencia, que es 5257,35. Vamos a dividir ese valor, 50 dividido en eso, y eso me da una corriente muy pequeña, me da una corriente de 9,51 por 10 a la menos 3. Ojo que estoy utilizando notación científica, muy importante que estoy usando notación científica y para que nos dé más preciso el ejercicio. Esa corriente, según el principio, es la que circula por este circuito, toda esa corriente. Ahora, ¿qué debo empezar a hacer? Debo empezar a hacer también, hallar algo que se llama la potencia del circuito equivalente. La potencia del circuito equivalente, ¿cómo se determina? La potencia del circuito se determina, si yo tapo acá potencia, me daría I por B, entonces sería I por B. La corriente, que ya la tengo, 9,51 por 10 a la menos 3, la multiplico por el voltaje, que en este caso son 50 voltios, lo voy a multiplicar por 50 voltios, y ese valor me da 0,475 W, que son watts o vatios, que en términos generales es la potencia o el valor o el elemento con el que se mide la potencia. Sería la potencia de todo lo que consume todo el circuito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar la potencia de cada uno de los elementos del circuito principal. Entonces, para poder hacerlo, necesito empezar a retrocederme teniendo en cuenta unos principios. ¿Cuál es el primer principio? Que la corriente en serie es la misma y el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, a partir de esos dos conceptos, me empiezo a preguntar, ¿de dónde salió esta resistencia? Esta resistencia salió de una serie, o sea, de estos dos que venían acá, que estaban en serie. Al pasar eso, me voy a este concepto. Como estaban en serie, entonces eso quiere decir que estos dos elementos tienen la corriente que tenía esta resistencia. Ojo con lo que estoy analizando. Como esta resistencia salió de una serie, estas dos tienen la misma corriente. Y empiezo a seguir analizando poco a poco, empiezo a subir. Ok, entonces eso quiere decir que esta resistencia ya le sé la corriente y a esta resistencia ya le sé la corriente. A medida que vayamos subiendo, vamos mirando las necesidades o elementos que necesito determinar. ¿Esa corriente de cuánto era? Recordemos que esa corriente era de 9,51 por 10 a la menos 3 amperios, que es el valor de la corriente. Eso es lo que está circulando en estas dos. Ahora, observen, esta resistencia salió de un paralelo. Al salir de un paralelo, ¿qué es igual? El voltaje. Pero yo no le he hallado el voltaje. Entonces voy a hallarle el voltaje a esa resistencia, sabiendo de que esta es la corriente y que ese es el valor de la resistencia. Para hallar el voltaje, será igual a I por R. Entonces el valor de ese voltaje, esa resistencia, sería la corriente, que es 9,51 por 10 a la menos 3 por 4590,69. Ese valor de voltaje, vamos a hacerlo acá rápidamente, 9,51 por 10 a la menos 3 por 4590,69. Ese valor me da 43,65 voltios. Ese es el valor del voltaje de esta resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese voltaje es igual para estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque esta resistencia salió del paralelo de estas dos. Entonces, este voltaje, que voy a llamarlo B1 y acá lo voy a llamar B1, es el voltaje para las dos resistencias. Ahora, sigo subiendo. Esta resistencia que está acá salió de una serie. Entonces, ¿en serie qué es igual? La corriente. Entonces, ¿qué le debo hallar a esa resistencia? Le tengo que hallar la corriente. ¿Cómo le hallo la corriente? Pues yo sé que ya tengo el voltaje de estas dos. ¿Por qué? Porque lo determiné aquí sabiendo que eran estas dos en paralelo, me formaron esta. Entonces yo digo, listo, voy a determinar la corriente de esa resistencia. Para determinar la corriente de esa resistencia es voltaje sobre resistencia. Ese voltaje es de 43,65 voltios dividido en ese valor de resistencia, 5875 ohmios. Eso me da
Entonces voy a hacer el ejercicio 43.65 dividido en 5875. Me da en valor 7,42 por 10 a la menos 3 amperios. He determinado el valor de la corriente de esta señorita. ¿Eso qué me hace? Que estas dos resistencias, estas dos que están acá, tengan el mismo valor de corriente. Estableciéndome, vamos a decirle I2, entonces esta va a ser nuestra I2. ¿Ok? Importante, otro dato bien importante que tenemos acá. Resulta de que esta señorita de aquí, esta señorita de acá, me salió de un paralelo. Al salirme de un paralelo, ¿qué es igual? El voltaje. Entonces a esa le voy a determinar el voltaje. Vamos a determinar el voltaje. ¿Por qué estoy hallando todo eso? Porque yo tengo que llegar hasta el circuito principal y hallar los elementos, tener todos los elementos o un elemento básico dentro de todos estos elementos, por decirlo de esa manera, para después, teniendo esta tabla, hacemos un ejercicio final con la parte de la tabla. ¿Listo? Entonces voy a hallarle el voltaje a ella. ¿Y por qué hallarle el voltaje a ella? Porque es que resulta que esta señorita salió de este paralelo. Entonces le voy a hallar el voltaje, voy a llamarlo B3. Ese voltaje, ¿cómo se halla? Se halla I por R. ¿Quién es la corriente? Pues esta que acaba de hallar, 7,42 por 10 a la menos 3 por 1875 ohmios. Entonces 7.42 exponente a la menos 3 por 1875 ohmios. Ese valor me da, el voltaje me da 13,91 voltios. Ese sería el voltaje de esta resistencia, que sería el voltaje para estas dos resistencias. Entonces sería voltaje 3, llamémoslo de esta manera. Ahora, algo muy importante también, esta señorita de acá también salió de un paralelo acá. Necesito entonces hallar el voltaje de esas dos. Pero resulta que esa estaba bien abajito acá, mírenla. Teníamos aquí este valor, era la corriente. Esa corriente era de 9,51, por acá la tengo, 9,51 por 10 a la menos 3. Entonces, para hallar el voltaje de esta resistencia, llamémoslo B4, nos toca hallar I por R, y en ese caso es 9,51 por 10 a la menos 3 amperios por 666,66 ohmios, que me daría 9.51 por 10 a la menos 3 multiplicado por 666.66, eso me da 6,33, en este caso voltios. Hasta aquí explicaríamos esta parte del video, y este sería el B4, que sería para ambos. Explicaremos esta parte del video. El siguiente video nos va a ayudar a solucionar lo que tiene que ver con nuestro cuadrito importante, que es el tema a entregar en nuestra clase.